Hola y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy vamos a ver dos palabras o dos frases que son quantifiers, que son la palabra to y la expresión not enough. Antes que empezamos, vamos a ver quién tenemos en el chat. El chat es solo para miembros del canal, pero si no vienen miembros del canal, a veces lo abro. Tengo Amatista de Perú. Hi, how are you? And also Norma. Hi, Norma. Recuerden, también Ariadna. So, recuerden que también si quieren participar en el chat, hay que unirse a mi canal. Para unirse al canal. You can't hear me. ¿Qué pasó? No. Not heard. Déjame revisar. Creo que está funcionando el sonido. Tal vez no. No, generalmente, déjame ver what happened. No sound. Aquí tengo sonido. Creo, no estoy, ¿me escuchan o no? Porque me parece que no. Y no sé por qué. Porque aquí está sonido. Input. Está funcionando. ¿Sí me escuchan? Déjame probar con este. Disculpe. Eso no funciona. Es que ahora no sé si tengo sonido. Ya me dicen que sí tengo sonido. Ok. Es que aquí no puedo revisar mi propio sonido. Ese es el problema. Yo no escucho nada aquí. Creo que sí me pueden escuchar. Es que alguien en el chat me dijo que no me pueden escuchar. Ok, vamos a seguir con la clase. Y la tema de hoy, como dije antes, es to y not enough. Vamos a ver aquí. Déjame mover este. Y este podemos poner aquí. Ok. Quantifiers. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Quantifiers to y not enough. Vamos a empezar con ejemplos. The service in the supermarket is not good enough. Aquí tenemos la frase not good enough. Many people are too embarrassed to complain. The line or the queue isn't moving quickly enough, or moving quickly enough. Well, toda la frase es isn't moving quickly enough. Aquí tengo dos palabras porque line es inglés americano and queue es el inglés británico. En algunas partes en español se dice la cola o la fila. La cola no se mueve lo suficiente rápido. Otro ejemplo que tengo aquí es the line is too long, or the queue is too long in British English. The line is too long. This is the phrase. There are too many people in the shop. Too many people. There's too much noise there too. Este último es interesante.
porque aquí tiene too much noise, pero aquí en el fin tenemos la palabra too de nuevo. Este too aquí es demasiado. Este too aquí es demasiado. Y este too aquí, vamos a ponerlo en otro color. Vamos a ponerlo en azul. Es también. Too much noise, demasiado ruido. There's too much noise there. Too también. Este tiene que estar en el fin en inglés. No se puede ponerlo aquí en el principio. Vamos a ver los ejemplos de nuevo. Estoy un poco mal de sonido porque aquí no escucho nada. Ok, ya entiendo porque no escucho nada aquí. Ok, ya está bien. Vamos a repetir los ejemplos y también, si fijan, tengo el ejemplo escrito, la traducción en español. The service in the supermarket is not good enough. Y ustedes pueden leer también la traducción. Many people are too embarrassed to complain. The line isn't moving quickly enough. Or the queue isn't moving quickly enough. It's a line en Estados Unidos, queue en Reino Unido. The line is too long. Or in Inglaterra, Reino Unido, the queue is too long. There are too many people in the shop. There's too much noise there too. Vamos a seguir con... Aquí tengo ejemplos porque siempre es bueno poner ejemplos primero para que ustedes empiecen pensando en las reglas. Pero vamos ahora a ver las reglas. Aquí tengo... Vamos a ver este un poco más chiquito. Utilice to. Let's try and make that. Para decir que hay más de la cantidad correcta. Eso es como en el español, demasiado. There are too many. Pues realmente tenemos que usar too aquí con many o much. Too many people. Usamos many y vamos a ver bajo many con sustantivos no contables. Contables. People es contable. People es el plural de person. So, one person, two people. Y es otro tema que he mencionado antes, porque también existe en inglés el plural que es two persons, que sí existe, pero es más común en que los nativos usan people para el plural de person. Y sí se puede usar person, pero tiene que poner un número específico. Por ejemplo, se puede decir two persons, pero no se puede decir too many persons. Es en español, persons. Eso está mal. Generalmente lo recomiendo que uses el people como el plural de person. Es un plural irregular. And usamos too much con non contables. Too much noise no es contable. Y la segunda regla es que utilice not enough para decir que hay menos
de la cantidad correcta. Por ejemplo, there isn't enough food. Fija aquí, el isn't is not. Es la contracción de is not. There isn't enough food. No, en español es no hay suficiente comida. So aquí tengo una tabla con las reglas. So si tenemos more than the right amount, que en español es más de la cantidad correcta, usamos esas frases, o podemos usar esas frases. Y si tenemos menos de la cantidad correcta, usamos esas frases aquí. So, aquí tengo las diferentes palabras con que podemos usar esas frases. Tenemos nouns, que son sustantivos en español, y tenemos dos tipos. Tenemos contables, cosas que tienen plural, que somos apple, one apple, two apples, one person, two people, one car, two cars. Y tenemos non contables, como cheese, que no se puede contar cheese, o water, o el ejemplo que tenemos aquí es noise o food. Esos son sustantivos no contables, o que en inglés se llama uncountable nouns. Después tenemos verbs, tenemos adjectives, y tenemos adverbs. So vamos a ver los ejemplos. So si queremos decir que hay más que la cantidad correcta, decimos, por ejemplo, there are too many people. So, con sustantivos contables usamos la expresión too, o la palabra too, más la palabra many. Too many people. Si estamos hablando de sustantivos no contables, decimos, I eat too much cheese. Too much, too much. Con verbos, he talks too much. He talks too much. Fija aquí que la expresión too much viene después del verbo. Y estamos usando much, no many, como con los sustantivos no contables. He talks too much. Con adjetivos, it's too hot. En este caso, la palabra too viene antes el adjetivo. Y con los adverbios, she eats too quickly. Y en el caso de los adverbios, la palabra too viene después del verbo, pero antes el adverbio. So voy a leer esos ejemplos. No, voy a ver los del otro lado primero. Less than the right amount, que en español es como no hay suficiente. Usamos esta expresión, not enough. There aren't enough people. So aquí estamos usando la contracción de are not. There aren't enough people. There isn't enough cheese. So este es contable otra vez. Y cheese is no contable. There aren't enough people. There isn't enough cheese. La única diferencia aquí es que el verbo está en el plural are con el contable y está en la singular is cuando es no contable. Y con los verbos, he doesn't talk enough. Después, como el too much, después el verbo. It isn't hot enough. She doesn't eat quickly enough. So voy a leer esos ejemplos de nuevo. There are too many people. There aren't enough people. I eat too much cheese. There isn't enough cheese. He talks too much. He doesn't talk enough. It's too hot. It isn't hot enough. She eats too quickly. She doesn't eat quickly enough. Ok, vamos a seguir con algunas otras quantifiers. Quantifiers, palabras que podemos usar para hablar de cantidades. Y tengo algunos otros ejemplos aquí, muy básicos. Usamos quantifiers antisustantivos, contables y no contables para describir la cantidad de algo.
So, podemos hablar de cantidades grandes, podemos hablar de ningún cantidad exacto, podemos hablar de cantidades pequeñas, podemos hablar de cero cantidad y también tenemos preguntas acerca de cantidades. Vamos a ver, aquí tenemos las formas que tenemos que usar con o podemos usar con sustantivos contables y por este lado tenemos las formas que podemos usar con las sustantibles no contables. So, por ejemplo, si estamos hablando de grandes cantidades, lo más común en inglés es decir a lot of. A lot of. There are a lot of. La expresión es a lot of cars. Or there is a lot of rain. So podemos usar lot of con contables y con no contables para hablar de grandes cantidades. Muchos hispanohablantes hacen el error a decir there are many cars. Este está incorrecto, porque en inglés many va en preguntas y negativos, no van en afirmaciones. So vamos a hacer eso. No podemos decir many está mal. There are a lot of. Y igual aquí con aquí no podemos usar much. Está mal porque much y many van en preguntas y negativos. Es un error muy común porque en español there are a lot of cars. Hay muchos carros o muchos coches. Entonces la gente quiere traducir literalmente y dicen hay much cars o hay many cars, pero en inglés no se puede decir eso. El más común, hay otras maneras, pero lo más común hablar de cantidades grandes es usar la expresión a lot of, que significa en español muchos. Significa en español mucho o muchos, o mucho o muchos. Ningún cantidad exacto. There are some. Podemos usar some. Es como en español algunos. Como en el español algunos. Quiero eso y es lo mismo también con no contables. Usamos some. So yeah, Ariadna says, so I can't say there are many children. There are many children. No, generalmente no. Lo correcto es there are a lot of children. Or there aren't many apples. Sí, puedes decir there aren't many apples porque eso es un negativo. Y si en el negativo sí se puede usarlo. En el negativo tenemos que usar much o many. Vamos a poner aquí el negativo de grandes cantidades. Voy a poner aquí. Negativo es, sí, there aren't many cars. Negativo. Y aquí el negativo es, el negativo aquí es there isn't much rain. So, sí, many and much podemos usar en negativos. See if I can move that a bit. Para poner también la pregunta y preguntas. Are there many cars? Pregunta. Otra pregunta tengo down. Aquí es how many and how much, pero vamos a ver eso en un momento. Is there much rain? So, en preguntas y negativos usamos many para contables y much para no contables. Pero en afirmaciones es a lot of. A lot of.
And what about lots of? Yeah, a lot of. There are lots of. Lots of es lo mismo como a lot of, pero es el inglés más informal. A lot of es informal, pero lots of, mucha gente dice eso, sí, es lo mismo. There are lots of cars. Pero no, eso solo se puede usar con contables. There's a lot, y puedes decir, vamos a ponerlo aquí abajo porque no tengo más espacio aquí. Sí, there are lots of cars, es completamente, pero no es una pregunta. There are lots of cars es completamente sinónimo con there are a lot of cars. Es un poco menos formal. Pero no se puede usar lots of con no contables. Déjame pensar. There's lots of... sí, se puede, sí. There's lots of rain. Sí, estoy equivocando, sí. A veces tengo que decir cosas para... There's lots of rain. So, sí, se puede usar lots of en cambio de a lot of. Es sinónimo. So, vamos a seguir. Estamos en ninguna cantidad exacto. There are some cars. There's some rain. So, again, se puede usar some con contables y no contables. Y es como algunos. Después tenemos cantidades pequeñas. Tenemos dos maneras. There are a few cars. Con contables usamos a few. There's a little rain. Con no contables usamos a little. Después tenemos la otra opción, es decir, there aren't many con contables, o there isn't much. So, este es lo mismo que he puesto aquí. El problema de ponerlo aquí es que no es una cantidad grande, por eso no lo puso ahí. La realidad es que tengo esas dos preguntas aquí. So, los voy a quitar de ahí porque no van ahí, porque no son de cantidades grandes. Y tengo abajo. El asunto es que es a lot of o lots of en afirmaciones y many, much en preguntas y negativos. So, después tenemos there are zero cantidad cuando no hay nada. There are no cars or there is no rain. O la otra opción es decir there aren't any cars or there isn't any rain. Y después tenemos sí, olvidé decir en el principio, estoy transmitiendo también en YouTube, en Facebook, no solo en YouTube, pero en Facebook no tiene el chat. Si quieren el chat, si quieren usar el chat, tienen que estar miembro de mi canal, y el chat está solo para miembros en YouTube. Y si quieren unirse a mi canal, haz un clic en el signo de $, abajo del chat. Vamos a seguir con... ¿dónde estaba? Aquí. Finalmente, preguntas. Are there any? Podemos usar any en preguntas. Are there any cars? O podemos decir how many para contables, o how much para no contables. Ok, vamos a practicar escuchando las frases y la pronunciación de nuevo. Y si quieren, pueden repetir. Déjame mover ese video un poco porque está tapando el texto ahí. ¿Dónde lo pongo? Por todos lados.
make it smaller. You can put it there. Okay. Voy a leer los ejemplos. There are a lot of cars. There are a lot of cars. There's a lot of rain. There's a lot of rain. There are some cars. Fija aquí la pronunciación es más con una contracción. There are some cars. Y también contracción. There's some rain. There are a few cars. Fija la pronunciación aquí. There are a few cars. There's a little rain. There's a little rain. There are no cars. There are no cars. There's no rain. There's no rain. Oh, faltaba este. There aren't many cars. There aren't many cars. There isn't much rain. There isn't much rain. There aren't any cars. There isn't any rain. Questions? Are there any cars? Are there any cars? Is there any rain? Is there any rain? And finally, how many cars are there? How many cars are there? How much rain is there? How much rain is there? Okay, very good. Let's continue with some questions for the people in the chat. So hay que seleccionar. El primero está hecho. Son multiple choice. Hay que seleccionar. So when I use uncountable nouns, I always have to use is. Pues sí, porque, bueno, si es con el verbo be, siempre tienes que usar con sustantivos contables el verbo en la tercera persona singular, porque los contables son, perdón, los no contables son singular. O sea, se ve como singular, no tienen plural. So sí, siempre hay que usar eso. La tercera persona singular del verbo, que en el caso del verbo be es is. Vamos a ver esas preguntas. Quien en el chat puede responder a las preguntas. So, hurry up, we haven't got... So, el primero está hecho, porque tenía el círculo aquí. Haven't got much. So what about number 2? Number 2. Yeah, number 1 is much. What about number 2? Just chips, please. I'm not very hungry. So chips. En inglés. Yeah, I didn't actually, not traté de este. A bit of es realmente, no lo traté de eso, debería estar aquí. There's a bit of rain. There's a bit of rain. So it means un poco. So va con no contables. Olvidé ponerlo ahí, tengo preguntas aquí. ¿Cuál es lo que va con...? No. So, no podemos decir a bit of chips, porque chips es plural. So, chips en el inglés británico es papas fritas, como los French fries. Pero chips en Estados Unidos es como las, ¿cómo se las papitas se llama aquí? Los que vienen en la bolsa. So, es plural. So, ¿qué palabra podemos usar con eso? A, B, C o D. So, I've got Amatista, I've got Ariadna,
And I did have Norma. Have you got the answer to number 2? It's not a bit of, because a bit of se usa con no contables. Y chips es contable. Okay, there's a bit of rain. A few, yeah, very good, a few. Did I put a few here? Yeah, aquí está, mira. Cantidades pequeños, there are a few cars. So just a few chips. Just a few chips, please. I'm not very hungry. Number 3, can I have milk in my coffee, please? Not much. So a bit of, yeah, very good, a bit of, un poquito, a bit of. So let's put that there. A bit of. You don't need to take any, no, a few, many money with you. I'll pay for everything. Any, very good, yeah. You don't need to take any money with you. I'll pay for everything. When I moved here, I had a bit of, much, no, any friends, but now I've got lots. This is number 5. Yeah, when I moved here, I had no friends. Who said that? Amethysta. No friends. Number 6. I bought books last week, but I haven't read them yet. I bought some, says Ariadna. Very good. I bought some books last week, but I haven't read them yet. Good. So aquí tengo 6, 8 frases que tienen errores. Cada frase tiene un error. Escribe la frase correcto. There aren't much people here in the winter. There aren't much people here in the winter. What's the problem? What's the mistake? What's the mistake? Lost the chat. There aren't many. Very good. Yeah, tenemos que cambiar la palabra much for many. If I can do that. Hold on. Este tiene que estar many. There aren't many. Because people, remember, is plural, it's countable. Number 2, we saw a lot of hitchhikers on the motorway. Este no tiene un error. Voy a decir desde el principio, no tiene error. Si no saben la palabra hitchhiker, a hitchhiker es una persona que pide
See, number 2, I can't find a mistake, says Ariadna, very good, porque no hay error. Pero un hitchhiker es una persona que pide un ride, que se llama aquí en México y en Estados Unidos, o un lift, que se llama en Inglaterra. Esa es la persona que queda por el lado del calle con el thumb like this, pidiendo que alguien se lleve. We saw a lot of hitchhikers on the motorway. Y motorway es como carretera en inglés británico. En Estados Unidos es freeway. Number 3, are there many empty seats in the cinema? Are there many empty seats in the cinema? Is a question. Sí, autopista. El autopista. Are there many empty seats in the cinema? ¿Es esta correcto o incorrecto? Number 3, correcto o incorrecto? Are there any empty seats in the cinema? Pues las dos formas son correctos. Are there any? Are there many? Las dos formas son. Este es correcto. Si tú dices, are there many empty seats in the cinema, estás preguntando, ¿hay muchos asientos vacíos en el cine? Pero si tú dices, are there any, estás preguntando, ¿hay algunos? So, las dos son correctos, pero tienen diferente significado. Number 4, a bit of the vegetables were not enough soft. A bit of the vegetables were not enough soft. Hay dos errores en este. Dos errores. Yeah, la primera error is some of the vegetables. So, aquí tenemos que poner some. Whoops, that's moving the wrong one. So, este debería decir some. Like this, I think. Now hay otro error aquí. Some of the vegetables were not enough soft. Soft enough, says Ariadna. Very good. Yeah, we need to change that there. To say need to cambiar el orden de esas palabras y decir soft enough. That's it. Okay, let's move it up a bit. I like a bit of bread with my soup. Correct or incorrect? I like a bit of bread with my soup. Correct or incorrect? I think it's correct. Yeah, very good, Ariadna. It's correct. A bit of bread. Remember, a bit of podemos usar con no contables. Bread is no contable. I love too hot weather. I love too hot weather. Correct or incorrect? Yeah, Matista says correct. Number 6, no se puede decir I love too hot weather. Sí se puede decir, este es correcto. The weather is too hot. So, el problema es, si tú dices I love too hot weather, el problema es que si usas too, estás diciendo demasiado, entonces como estás quejando.
no, si usas to, estás diciendo que hay demasiado de esa cosa. Entonces no puedes decir que I love too hot weather. En inglés no tiene sentido porque es como una queja. Es que estás diciendo que te amas algo, pero al mismo tiempo estás quejando. So, lo que tiene que decir es, I love hot weather. Sin nada aquí. Entonces, vamos a poner eso aquí para tapar la palabra to. That should be white, but it's not. Bueno. Oh, what happened there? Ya la perdí. Bueno, voy a dejarlo así, porque perdí mi tuba. Oh, what happened to that? It's this one, yeah. Try and change it to another color. Oh, that's better. Okay, number 7. I don't earn enough money, correct or incorrect or? I don't earn enough money. Sí, o sea, me encanta el clima muy caliente. Eso es very hot. So se puede en inglés también decir I love very hot weather. Eso está bien. Hay una diferencia entre very hot y too hot. En inglés, si tú dices es too hot, o la palabra too seguido por un adjetivo, estás diciendo que es más caliente que quieres o que es suficiente. Pero si tú dices es como una queja. Pero si tú dices es very hot, pues solo estás diciendo que es very hot sin quejar. O también puedes decir, depende cómo lo dices. Si yo digo it's very hot, eso es como un tipo de queja. Pero también puedes decir it's too hot. Eso es seguro es una queja. Pero si yo digo it's very hot, eso no es una queja. Depende cómo lo digo, ¿no? So, number 7, I don't earn enough money, correct. And number 8, was the test too difficult? Ariadna says correct, and that is correct. Okay, so that's all for today. Thanks to Ariadna and Amatista. Recuerden, si quieren participar, hay que unirse al canal. Y voy a regresar muy pronto con otros videos. Goodbye.